Perfecto. Pues vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy, que es el cierre de nuestro segundo módulo, ¿sí? Entonces, de igual forma, si en algún momento este tema puede ser un tanto ya más familiar con respecto a la progresión de lo que hemos visto, porque nos remontaremos y regresaremos ocasionalmente a conceptos, a términos ya vistos, ya revisados. Entonces, no va a ser tan cargado teóricamente hablando. Sí, obviamente se tienen que hacer viñetas muy teóricas, muy cerradas, porque vamos a hablar el día de hoy de la reestructuración del aparato psíquico, que a fin de cuentas es donde se integra método y técnica en esa reestructuración. Les decía un poquito al cierre de la sesión pasada por qué Lacan dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Entonces, precisamente con el método y con la técnica, tratamos de hacer lo imposible en palabras freudianas, que es psicoanalizar. Esa, esa cuestión del psicoanalizar sería descomponer la estructura psíquica en pedazos para su entendimiento y comprensión. En la reestructuración de esa descomposición y partición del aparato psíquico, esa nueva versión y visión de sí implica ser algo distinto de lo que se era, ¿sí? Pasar por un análisis tanto teóricamente como analíticamente, como analizante, pues, dentro del diván, del dispositivo analítico, te cambia. Eres totalmente, en cuanto a premisas de posición ante tu realidad, eres algo distinto, alguien distinto. No en el sentido literal ni positivista, pero sí en ese mismo sentido abstracto de lo que es el paso de lo inconsciente en la conciencia, ¿sí? Entonces, trataremos de llevar a cabo un ejemplo de reestructuración de lo inconsciente, aunando, mejor dicho, el método y la técnica, que fue en sí el tema de nuestro módulo 2. Unificando las dos, se hace esta reestructura. ¿Y por qué digo en contra de las palabras freudianas? Porque Freud decía que había tres profesiones imposibles: gobernar, educar y psicoanalizar. ¿Sí? Freud proponía esas tres y decía que en el caso del psicoanálisis es una tarea imposible porque indagar en lo inconsciente es tarea exageradamente desgastante y que no va a poder tener jamás una validez o una comprobación. Será solamente justificable el por qué indagar de esa forma en ese universo escondido para el analizante, no para el analista, no para la familia del analizante, ni para la realidad del analizante, ¿sí? El análisis va a tener y cobrar sentido solamente para el analizante, ¿sí? Con la reestructuración, la posición narrativa de la propia historia termina por ser la mejor posibilidad de narrar la propia historia, ¿sí? Ya dejó de ser esa entidad sufriente que se queja, que le molesta, que está en malestar por su realidad. En muchos aspectos me vuelvo cínico de mi realidad. Entonces, trataremos de llevar a cabo esta ejemplificación de cómo se hace la reestructura del aparato psíquico, ¿sí? De igual forma, si en algún momento no se entiende o queda alguna lagunita por ahí abierta, pues me interrumpen y me preguntan. ¿Va? ¿Sí? Esta reestructuración, en el módulo 4, vamos a hablar de lo que es la deconstrucción en la infancia, la deconstrucción del psiquismo infantil. Ahorita vamos a hablar de lo que sería un poco teóricamente
esa deconstrucción. ¿Por qué ahorita entonces le pongo reestructuración y no deconstrucción? Porque esta reestructuración es la forma a la que nos lleva el método aunado con la técnica a lo que es el psicoanálisis en tanto práctica, ¿sí? Tanto práctica metodológica como práctica técnica, es decir, investigación y clínica. Uh-huh. Esa deconstrucción es precisamente lo que el sujeto hace quitar poniendo en sus simbolismos, en sus significantes, en su historia. En su historia, cada individuo quita un significante para poner otro. No sé si les había puesto este ejemplo en alguna de las sesiones anteriores, pero no es lo mismo decir, me engañaron, me traicionaron, me pusieron el cuerno, me vieron la cara. No es lo mismo decirlo de esa forma que decir, en una relación pasada, la otra persona no pudo con el compromiso. Le quedó grande la relación, la lealtad en la relación. Falló, no pudo. ¿Sí? Estoy narrando la misma historia, los mismos hechos con los mismos protagonistas desde dos posturas distintas. Quité los significantes de victimización y puse los significantes de coprotagonismo, de aprendizaje. Yo quité unos significantes y puse otros, ¿sí? Esa es la estructuración como lenguaje. Yo pongo significantes de palabras, significantes lingüísticos a la narrativa de mi historia. Esa narrativa de mi historia que va a dar cuenta de emociones, sensaciones, situaciones, afectos, percepciones, ¿sí? Esa es mi deconstrucción. Uh-huh. Con el método, con la técnica, con la clínica psicoanalítica y la investigación desde el psicoanálisis, la investigación del aparato psíquico, reestructuramos el aparato psíquico, ¿sí? La teoría del psicoanálisis reestructura lo que es el aparato psíquico, no te deconstruye tu historia, reestructura el aparato psíquico. Es decir, veámoslo como si la estructura fuera un edificio, pongámoslo en lo muy elemental, un edificio. Tu posición ante ese edificio es verlo desde tu postura, desde tu realidad sintomática. Tu síntoma o verdad histórica son la posición que ocupas frente a lo que es la estructura. Es decir, tú llegas al mundo, tú vives en un mundo en el que están precondicionados gran parte de los significantes a los que te vas a sumergir, ¿sí? Yo llego y yo nazco y ya nací en esta estructura significante que es Morelia, que es Michoacán, que es México, que es siglo XX, siglo XXI. Ya nací en esta realidad. Estoy posicionado en esta realidad. En cuanto al psiquismo, es que si tengo X características sociohistóricas o materialistas históricas, yo ya estoy preconcebido en este mundo de cultura, es decir, preposicionado ante lo que debe ser mi psiquismo. Debo de tener una identidad personal, una identidad sexual, una identidad aspiracional, una identidad profesional, ¿sí? La que sea, la profesión que sea, la preferencia sexual que sea, pero tengo que tener una. Uh-huh. Tengo que tener una ideología aspiracional, la que sea, pero una religiosa, la que sea, o incluso a religiosa, ateística, ¿sí? Pero la tengo que tener. ¿Sí? Esas son las preconcepciones de tu estructura psíquica, ¿sí? O de lo que sería la estructura psíquica. El ideal del ser del psiquismo humano. ¿Mm? Esa es la llamada normatividad Foucaultiana.
¿sí? El sistema, el materialismo histórico, las condiciones de la existencia previas a tu existencia, ya dan un estereotipo, forma y normalización de estructura psíquica, ¿sí? Entonces, con el psicoanálisis, con la indagación en cada estructura inconsciente, en cada proceso inconsciente, en lo colectivo, en lo social, en las producciones sociales, culturales y a lo largo de la historia, reposicionamos al sujeto, la subjetividad, reposicionamos la subjetividad ante esa estructura psíquica. Cuestionamos el por qué tiene que ser de esa forma. ¿Qué postura de amo impuso hegemónicamente una formalidad, una forma construida como realidad de aparato psíquico? Porque para mostrar, no sé, afecto, tiene que haber empatía, tiene que haber cariño, tiene que haber apego, tiene que haber filia. ¿Por qué? ¿Sí? Sí, como diría el psicoanálisis, el niño muestra amor mordiendo el bebé, mordiendo el pezón de la madre, apretándose, aprendiéndose fuertemente con todas sus ganas, energías al objeto, poseyéndolo de manera muy anárquica, no anárquica, no, muy fuerte, muy grave, ¿sí? Para la configuración estereotipada de la estructura psíquica, el niño, como diría Rousseau, es bueno por naturaleza, es bueno de nacimiento, tiene bondad, es todo amor, todo cariño. El psicoanálisis, con su indagación, mostró que no. Freud decía que el niño es un perverso polimorfo, ¿sí? Se deconstruyó esa realidad psíquica de la infancia, que es bonito, que es tierno, que ni la popó le huele. Y no es cierto, ¿sí? No le huele si acaso, pues porque come pura leche. Y esa, su degradación no huele tanto como si se comieran otras cosas. Pero si pudiera ingerir otro alimento, le apestaría la caca igual que a cualquier otra persona, ¿sí? Tiene respuestas excitatorias, respuestas iracundas, cuestiones primitivas e instintivas. Entonces, eso es lo que propone el psicoanálisis como la reestructuración del aparato psíquico, ¿sí? Quitarle el aspecto estereotipado a las cosas para poner sobre la mesa una perspectiva desde las mociones inconscientes que llevaron a estereotipar dicha estructura. Eso es lo que podríamos decir que deconstruyó el psicoanálisis, el método psicoanalítico sobre la estructura psíquica. Por eso es reestructuración del aparato psíquico. ¿Sí? Entonces, veámoslo ya así. Para el psicoanálisis contemporáneo, lo que se entiende por estructura psíquica es tu verdad histórica o las formaciones sintomáticas que presentas, como pasajes al acto, como somatizaciones, como representaciones, ¿sí? Es decir, ideas recurrentes, ensoñaciones, procesos fantaseados, eso en cuanto a lo abstracto. La somatización, que es el manifestarlo en el cuerpo, con dolor, con algún signo, con algún pesar focalizado en alguna parte del cuerpo. Y este otro mundo de idealizaciones, ¿sí? Es decir, a mí me va a afectar cierto simbolismo por mi verdad histórica. A mí me va a afectar que me digan, no sé, pelón por mi verdad histórica. Ese significante va a afectarme ya sea en un plano metafísico, ideopático, de sufrimiento por pensamiento, me va a somatizar
o me va a llevar a actuar de X forma. Ese mero significante. ¿Por qué? Por mi verdad histórica. Eso se va a transformar o se va a convertir en mi sintomatología, en mi realidad psíquica. Entonces, podemos verlo bajo esta visión como sinónimos, lo que sería síntoma, verdad histórica del sujeto, posición ante el deseo y reacciones psicosomáticas. Serían prácticamente sinónimos que estructura psíquica. Estructura psíquica, verdad histórica, sintomatología, posición ante la realidad, ante el deseo, ¿sí? Eh, realidad psicosomática, todo eso, bajo esta visión de la reestructuración del aparato psíquico, es sinónimo. Uh-huh. Pongo aquí yo esta imagen de este hombre subiendo escaleras, cayendo, levantándose y volviéndolas a subir, como el mito de Sísifo. Esa es la realidad sintomática, porque estamos, en palabras freudianas, condenados a repetir la configuración inconsciente de la evolución y descargo del síntoma hasta que no podemos cambiar un aspecto de representación. ¿Sí? A medida de que en esta imagen que vemos aquí arriba en la izquierda, podemos quitar uno de estos escenarios, se puede recomponer el ciclo. Uno de estos muñequitos, de estos 7 muñequitos, si quitamos uno, ya la acción es distinta. Si quitamos un escalón, la acción es distinta. Si ponemos el piso mojado, la acción es distinta. Eso es poner en acción un significante nuevo en esa estructura histórica, en esa narrativa histórica, en ese edificio subjetivo que yo construí síntoma a síntoma, verdad a verdad, hecho a hecho, experiencia a experiencia. Uh-huh. Cuando yo estoy adquiriendo experiencia, asocio un hecho vivido con un significante. ¿Mm? Yo puedo decir que el 2020, al igual que para muchos, fue el año COVID. Pero cómo yo voy a recordar ese año COVID va a ser por una historia personal, ¿sí? Y voy a poner éxitos, logros, fracasos y situaciones significativas en mi historia cercanas al mítico año 2020, al mítico año COVID. Si yo pasé el año COVID, los primeros 6 meses totalmente encerrado y sobre todo los últimos 2 porque a mí me dio COVID, voy a poner otras realidades históricas en parámetros de mi asociación con ese periodo de tiempo. ¿Cómo? Les explico un poco más claramente. Yo tuve COVID entre julio y agosto del 2020. ¿Sí? Entre esos 2 meses yo tuve COVID. Uh-huh. Pero, por decir, en mayo de ese mismo año, tenía poquito de haber ingresado, de haber iniciado la pandemia, 2 meses. En mayo tuve una muy buena noticia, laboralmente hablando, profesionalmente hablando. ¿Sí? Fui aceptado a un doctorado. Uh-huh. Si en algún momento yo voy a recordar o alguien me va a recordar, oye, ¿y cuándo decidiste iniciar un doctorado? Bueno, pues lo decidí desde el 2016, pero me aceptaron, lo recuerdo bien, 2 meses antes de que me diera COVID. Entonces, me dio COVID julio y agosto del 2020, me aceptaron entonces 2 meses antes, mayo del 2020. ¿Sí? Esa es la realidad estructural de mi
verdad histórica. Es muy significativo para Carlos Domínguez la aceptación al doctorado, ¿sí? Pero en mi realidad psicosomática, en mi verdad histórica, el COVID, lo que hizo el COVID en mi cuerpo, en mi realidad, en mi familia, en mi vida, fue tal vez una significatividad más profunda en mi estructura inconsciente, ¿sí? Por la particularidad de cómo yo la viví. Entonces voy a asociar otros hechos importantes por ese hecho, ¿sí? Por muy importantes que sean, van a estar más asociados a una significatividad inconsciente. Porque no puedo acordarme de esa aceptación del doctorado por sí mismo, como mayo del 2020, ¿sí? Porque está más latente en mi estructura psíquica, tiene un peso más específico en mi estructura psíquica, mi tiempo de COVID, julio-agosto del 2020. Ajá. Después, no sé, una relación que le inicié en octubre del 2020, recuerdo que la inicié 2 meses después de haber tenido el COVID. Uh-huh. Y ahí está toda la determinación del por qué las verdades históricas de repente son difíciles de reestructurar o de deconstruir, de resignificar, porque queremos quitar un recuerdo, un momento, una sensación, una representación por sí misma, en sí, en su significatividad, en su presencia, pero no la podemos quitar porque está sujeta, amarrada y asociada a otra. Y mientras esté asociada a otra, vamos a estar repitiendo ese ciclo sintomático que nos va a lastimar, que nos va a hacer sufrir, ¿sí? Porque no sabemos quitarla, porque no nada más, el olvido no es voluntario, el olvido tiene que ver con poder desujetar la representación con esas significatividades a las cuales se sujetó de forma atemporal, de forma involuntaria, de forma alógica, ilógica totalmente, ¿sí? Yo pongo dos sucesos buenos, significativos, placenteros, satisfactorios, como cubriendo un hecho bastante lastimoso, ¿sí? O bastante oneroso, ominoso, y cobijo de cierta forma ese hecho significativo, mi COVID, julio y agosto 2020, con otros sucesos. ¿Mm? Ahorita esto se los pongo como ejemplo a manera de didáctica. Es un poco más complejo que esto, pero esa es la realidad de la verdad histórica. Esa verdad histórica que me va a llevar a tener formaciones de síntomas con respecto a lo que evoquen mis memorias, mis recuerdos, mis accidentes, ¿sí? Estamos en agosto del 2021. Hace un año me estaban dando de alta de el COVID, ¿sí? Y no tomo como significativo mi alta, sino tomo como significativo lo que el cuerpo sintió durante la enfermedad, ¿sí? Aunque para mucha gente puede ser más significativo la alta, en una forma subjetiva individual, la significatividad tiene un peso específico.
Entonces, tal vez para mí la fecha no me genera ninguna reacción sintomática, pero sí me va a generar una reacción sintomática, no sé, ahorita se me puede ocurrir algo que me genere una reacción sintomática, el inhalador que me dieron para salir, ¿sí? Tuve que tener un inhalador, el salbutamol, tan conocido para las personas que tienen asma. Me dieron uno que lo tenía que usar 3 veces al día, 2 disparos, durante 15 días. Ujú. Si yo veo ese salbutamol, ese frasquito, ese inhalador, eso a mí me detonaría una respuesta psicosomática, una formación sintomática. Eso sí me lo evocaría, más no la fecha. Hace exactamente un año, de hecho fue el 22 cuando me estaban dando de alta, cuando me dijeron ya no tiene usted COVID, ya está usted bien. Yo estuve hospitalizado del 1 al 9. ¿Mm? Ese periodo del 1 al 9 son significativos, pero en dimensiones diferentes. Sí, yo paso por el hospital civil donde fui hospitalizado, paso por la entrada principal, por un costado y no pasa nada. Pero en la cama en donde yo estuve hospitalizado estaba la ventana y veía hacia la calle de Ortega y Montañez, que es la de abajo, ¿sí? Del hospital civil. No la que está por Innova Médica, no la de Isidro Huarte, la de abajo, ni tampoco la que da al bosque, la de abajo. Uh-huh. Yo paso por esa calle y me da cierto frillecito, una reacción psicosomática. Pero voy al hospital civil, quedo ahí por fuera, no pasa nada. La fecha de ingreso no me hizo ruido, la fecha de egreso no me hace ruido. Veo las recetas, no me hacen ruido. Veo la radiografía que me hicieron, esa me hace un poquito de ruido, ¿sí? Entonces, esa realidad tiene representaciones, a pesar de que puedan ser muchas, lugar, objetos, fechas, historias, lo que me contaban que pasaba, lo que me contaron que pasó, etcétera, etcétera. La ropa que tuve que dejar allá, la ropa con la que me dieron de alta, todo lo demás, todo lo vivido, tiene una particularidad significante, que aunque se pueda asociar con todo lo demás, cada cosa que me evoque esa sensación va a tener una reacción distinta, ¿sí? Cada cosa que me evoque aquel momento va a tener una respuesta psicosomática distinta, ¿sí? Eso es mi síntoma. ¿Mm? No solo, ya hablando en términos profundos del psicoanálisis, síntoma no solo es que yo diga qué es lo que tengo, porque en el entendido un poco más coloquial, signo es lo que se ve y que se puede medir, y síntoma es lo que el paciente dice que tiene y que siente. ¿Mm? Psíquicamente hablando, psicoanalíticamente hablando, el síntoma está todavía más profundo. Y entre más profundo es, más inalcanzable es su realidad, su verdad histórica. ¿Mm? ¿Por qué me puede significar más el inhalador? Si hago el esfuerzo ahorita en este instante, es porque yo no podía hablar. Y me ayudaba un poquito a hablar. ¿Sí? Y si lo vemos así, ¿por qué me traumatizó tanto psíquicamente hablando el no poder hablar? Pues porque vivo de mi voz, vivo de mis explicaciones, soy docente, soy analista, ¿sí? Entonces, el no poder hablar me iba a quitar gran parte de mi acción laboral, de una acción que yo había construido durante años y que me da identidad. ¿Mm? Por eso tal vez ahorita estoy haciendo esas deducciones. ¿Por qué la radiografía? Porque en la radiografía, y ahorita se me está ocurriendo también,
salió que mi pulmón izquierdo estaba inflamado. Y yo ver esa radiografía me da la sensación es fantasmática, espectral, del dolorcito que yo sentía en mi pulmón. Esa es una manifestación psicosomática. Ese es mi posicionamiento sintomático ante esa historia mía. Entonces, el cómo reaccionas, el cómo piensas, el qué es lo que dices, el cómo lo dices, el qué piensas de lo que otros piensan, el cómo pones en hechos y palabras tus intenciones, tus pensamientos, esa es tu verdad histórica, ese es tu síntoma, esa es tu estructura. En estas míticas palabras, no recuerdo si fue Hipócrates o Sócrates, uno de esos dos, el que dijo que cuando vayas a curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a eso que lo enfermó. Por eso ya en el psicoanálisis actual no se busca la cura, porque si yo análisis como teoría, buscara curarte a ti estructura psíquica, sería quitarte tu estructura psíquica. Sería quitarte tus bases y fundamentos con los cuales tu historia tiene la efervescencia, la intensidad, la afectividad que tiene. Che, yo no puedo recordar gran parte del 2020 sin asociarlo con esas sensaciones que me embargaron durante mi malestar COVID. ¿Sí? Tú no puedes asociar los 4 años que duraste estudiando tu licenciatura o los años que hayan sido sin asociarlos con la licenciatura. ¿Sí? Esa es tu verdad histórica. Y recordar, evocar y sacar a colación en un presente lo que te llevó a construir como lenguaje, comportamiento, aprendizaje, acción y experiencia para dar cuenta de ese presente, no puedes hablar de eso sin asociaciones con otras cosas. Esa es tu verdad histórica. Y entonces tu reacción para con eso va a ser tu síntoma. Entonces va pegado al momento de que tu historia se está poniendo en acción, en narrativa, en relato, en recuerdo, en experimentación, está llevando consigo mismo ese relato tu síntoma. ¿Sí? Por eso el síntoma es repetitivo, porque hay cosas que buscas repetirlas, sobre todo las placenteras, y que se parezcan lo más posible a esa obtención de placer que tuviste la primera vez que hiciste ese hecho. ¿Sí? Comer tu platillo favorito, visitar un lugar nuevo, besar, abrazar, tener una buena noticia, un mejor empleo, la cartera llena, un buen encuentro sexual, lo que sea, ¿sí? Te da una satisfacción ese hecho y buscas repetirlo a voluntad, pero no va a ser una repetición, va a ser una asimilación, una semejanza. Perdón, ¿qué va pasando mi vecino el tren? Va a ser una semejanza, nada más. Y la obtención de placer va a ser eso también, una similitud de placer, de satisfacción, de algo que ya lo tuve previamente y que busco repetirlo. En el caso de los traumas, de los pesares, de las crisis y de los afectos, por ponerlos así negativos, la tendencia es repetitiva igualmente, pero no voluntaria. Sin embargo, tu cuerpo
está permanentemente percibiendo estímulos. Y los estímulos que le dejan una palpitación, que le dejan una excitación significativa, tu cuerpo requiere volverlos a sentir, una, para su satisfacción, o dos, para su resistencia y superación, para resistir a eso. El cuerpo es sabio y busca habituarse a lo que recibe como resistencia evolutiva adaptativa o como obtención de placer. ¿Sí? Es decir, si a mí me da calor, mi cuerpo va a registrar ese calor y va a pedirme otra circunstancia de calor para ver qué tanto puede resistir el calor, aunque conscientemente diga que el calor me es incómodo. ¿Sí? Ese es como que parte de esta verdad orgánica. El cuerpo va a aprender de esas experimentaciones, de ese empirismo, ¿sí? Yo experimento displacer por el frío, por un golpe, ¿sí? Y el cuerpo no estaba habituado a ese golpe. Yo recibo ese golpe, el cuerpo va a tener una cierta memoria de reparación del golpe por el moretón, por el impacto, por las células, por lo que sea, ¿sí? Y va de esa marca, de ese primer significante llamado golpe, el cuerpo va a buscar en un siguiente golpe, en una siguiente presión hacia mi cuerpo, poner en práctica lo aprendido del golpe y va a poder sacar cosas, huellas significativas de eso y asociarlo en lo segundo. Por eso es cadena significante, que se enlaza una cosa a otra y a otra y a otra. ¿Sí? Me pego hoy en la mañana, es la primera vez que me voy a pegar. Hagamos un como que ejercicio un tanto abstracto, absurdo, pero busquémoslo así, que es la primera vez que me golpeo. Me golpeo en el hombro con la pared, ¿sí? En la mañana, a las 9 de la mañana. Esa marca la registra el cuerpo. Bajo las escaleras y me pego en la rodilla, ¿sí? Esos dos golpes van a tener una huella de aprendizaje somáticamente, una reacción de mi organismo para mitigar, para restablecer la homeostasis, el equilibrio de sensaciones, percepciones y manifestaciones corporales. ¿Sí? El golpe en la rodilla va a decir, ok, en el hombro hicimos esto, vamos a hacer lo mismo en la rodilla, a ver qué pasa. ¿Sí? Por eso es que hoy vivo una experiencia e irremediablemente voy a asociarla, inconscientemente sobre todo, a lo más parecido que esté cercano en mi historia. Uh-huh. Si me pusieron el cuerno, hoy me entero que mi pareja me está poniendo el cuerno, lo voy a asociar a lo más cercano que tengo en mi historia como representación semejante. Uh-huh. Y por eso se unen los significantes. Por eso veo repetición, porque así es el proceso evolutivo del cuerpo, evolutivo de la realidad integral del sujeto. Es el psiquismo lo que le pone el grado de compulsividad repetitiva o la compulsión a la repetición que dice Freud. ¿Sí? Pero ese es el fundamento. ¿Por qué lo repite? Porque el cuerpo va a echar mano de lo más significativo. Te cuento, te pongo otro ejemplo en cuanto al sueño. ¿Sí? Tú sueñas con la persona que más te gusta en el mundo, que más te excita.
un personaje de una película, un personaje de Hollywood, de un artista, quien sea, ¿sí? Ahí va otra vez, me voy a proyectar yo, pero cada quien ponga su propio ejemplo. Yo fantaseo con Jennifer López, ¿sí? En el sueño, que es la vía regia del inconsciente, en donde todo significante se puede descomponer y unirse a lo que sea y todo puede ser posible, sueño con Jennifer López y sueño que la traigo cacheteando las banquetas, ¿sí? Cuando la voy a abrazar, cuando mi cuerpo entra en contacto con su cuerpo, en gran medida deja de ser Jennifer López, pero no porque esté fracturándose mi deseo, sino porque en esa construcción onírica mi cerebro va a pretender recrear con los estímulos más vivenciados posibles esa fantasía para que se cumpla la satisfacción. Pero mi cuerpo no tiene registrados sensorialmente la piel, el cuerpo de Jennifer López. Entonces, al tocarla, estoy tocando la mano de mi pareja o la mano de alguien a quien ya toqué, ¿sí? Porque esa huella sensorial es la que está activa o es la que está presente en mi verdad histórica. Jamás voy a sentir en ese sueño la satisfacción íntegra de tocar a Jennifer López, porque no tengo una huella sensorial de Jennifer López, ¿sí? Por eso el sueño, a veces cuando está a punto de culminarse, el clímax verdadero del sueño, se interrumpe, porque en ese momento el cerebro ya no tiene la información sensorial para seguir con ese cumplimiento de eso, en el caso de los sueños como cumplimiento de deseo, ¿sí? Entonces, esas huellas sensoriales van a activar representaciones y van a darle vida y latencia a las representaciones, las huellas sensoriales. Y también en el sentido inverso. Si en alguna ocasión yo vi que algo pasó, aprendo de esas características de ese algo y cuando en otro momento veo características semejantes, por tendencia inconsciente voy a tratar de predecir qué es lo que va a pasar. Uh-huh. Pero esa es una formación sintomática, es una chaqueta mental mía por mi verdad histórica, porque yo vi que después del 1 viene el 2. ¿Sí? Y aquí el doctor no nos va a dejar mentir, que no siempre después del 1 va el 2. ¿Sí? Pero si yo digo después del 1 va el 2, es mi verdad histórica. Para alguien más puede decir, no, después del 1 va el 1.01, ¿sí? Y para otra, no va el 1.5, 1 un cuarto, 1 dos cuartos, 1 tres cuartos. Para cada quien pueden ir cosas distintas. Un infinito de posibilidades entre el 1 y el 2. Pero, ok, para ti es 1.1, para mí no hay punto, no hay números racionales, son naturales, 1, 2, o no sé si lo estoy diciendo mal, doctor, pero la idea es esa, pues, ¿sí? Esa es mi verdad histórica. Y de esa forma, tras esa verdad histórica, va a ser mi formación sintomática. ¿Uh? Que no va a ser otra forma que todas las características, reacciones, representaciones, ideas y somatizaciones con las que yo me posiciono ante un accidente, ante un nuevo hecho, ante un escenario presente, ante el siguiente escenario presente, ¿sí? El siguiente escenario presente me va a estimular en alguna representación o varias precondiciones de mi verdad histórica. Y esa reacción que va a tener mi aparato psíquico, mi realidad psicosomática,
Ese es mi síntoma. ¿Sí? Ese va a ser mi síntoma. Entonces, ahí, ahí va. Ya para empezarnos a ver qué es lo que nos dijo el psicoanálisis que se hace con el síntoma, pues buscarle destinos, ¿sí? El síntoma va a tener destinos. Ujú. Ya les había dicho un poquito, o es en el cuerpo o es en la sublimación. En el cuerpo podemos verlo como somatización, agresión al propio cuerpo, movimiento, deformaciones de sí, representaciones del propio cuerpo, contacto carnal, pulsaciones del propio cuerpo. Uh-huh. Aquí en el cuerpo como destino del síntoma, vas a hacer cosas que vamos a hacer con el cuerpo, pues, ¿sí? Ese va a ser un destino del síntoma. Cosas que vamos a hacer con el cuerpo, ¿sí? Que por lo regular van a tener un impacto en el comportamiento, en la conducta, en la interacción con otro o manifestaciones en las propias marcas que va a dejar el síntoma en el cuerpo, como lo podemos ver en esta foto, ¿sí? Va a dejar estragos, ¿sí? Va a proyectarnos como una distinta versión de, o como la necesidad de alterar el propio cuerpo. ¿Mm? Se altera el propio cuerpo, como pulsaciones sin necesidad de mover, necesidad de descargar, como pasiones, como contacto carnal, como deseo libidinal y como una construcción de distinta representación. ¿Mm? Como que mi cuerpo tiene que ser otra cosa. Bajo esta premisa solamente, esto nos puede dar una cierta perspectiva y visión de las llamadas ideologías de género o de las preferencias de género. Uh-huh. Es un destino del síntoma. Una persona que dice, mi sexualidad no la determina lo que tengo entre mis dos piernas, pene o vagina, mi sexualidad es otra cosa, ese es un destino del síntoma en el cuerpo. ¿Mm? Mi realidad psíquica me dice que mi cuerpo necesita un cambio. Ese es un destino de mi síntoma. Esa es una realidad sintomática, una verdad histórica, una conformación para que yo pueda hacer con mi síntoma algo que no sea desagradable para mí, tengo que deformar mi representación sobre el cuerpo. Y yo, aunque tenga vagina, me puedo identificar como alguien con no vagina, biológicamente hablando. ¿Sí? Esa es como que una visión y perspectiva desde esta noción teórica del destino del síntoma, que lo tengo que cambiar de las formaciones que me manifiesta, porque esas formaciones que me manifiesta me causan malestar, me causan pesar, sufrimiento, dolor, desadaptación, involución, a mí, subjetivamente hablando. Uh-huh. A mí me hacen mal, que me obligue la realidad a posicionarme ante esa estructura predeterminada. Mi respuesta ante esa obligación es malestar, es síntoma. Para que ese síntoma no me sea malestar, tengo que modificar mi noción de mi cuerpo. Hago esa reestructura y ya no porque yo tenga vagina soy mujer. ¿Sí? Deconstruyo la noción de cuerpo para que no me dé malestar posicionarme ante esa estructura y que me genere un síntoma
aversivo. No deja de ser un síntoma el yo autopercibirme y exigir que los demás me reconozcan como hombre teniendo vagina o como mujer teniendo pene. ¿Sí? Ese sigue siendo un síntoma, pero ya un síntoma con menos malestar que definirme como hombre teniendo pene, aunque yo en mi realidad y respuesta ante esa formación sea mujer. ¿Sí? Esa es una. Ese es un destino del síntoma, como desplazamiento, cambiarlo lo cambio hacia el cuerpo, ¿sí? Esa es una. Puede parecer un tanto confuso, pero es que, como lo hemos visto, no es sencillo hablar de lo inconsciente, ¿sí? Y menos de las formaciones del síntoma. Reposicionarme ante la estructura predeterminada por la cultura, por el materialismo histórico, por la realidad, reposicionarme ante esa exigencia es una tarea complicada. Y toda reacción ante esa exigencia y mi realidad individual es síntoma. El destino entonces tiene que ser un reposicionamiento de mi realidad ante esa estructura, que puede ser más lejos, puede ser más cerca, puede ser en otra opción periférica. Uh-huh. Para ignorar esta exigencia viéndola desde otro punto, para que esa formación no me cause malestar, no me haga malestar. ¿Sí? En todas las personas hay un grado de malestar con respecto a esas obligatoriedades que te pone un estereotipo del que formas parte. ¿Sí? En la religión, no se diga en la religión. En los procesos legales para validar tus estudios. En que tengas que aprobar un examen para que te den una licencia de conducir. El que tengas que pagar y hacer una serie de requisitos burocráticos para que te den un pasaporte y puedas salir del país. Y bla, 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 bla. Es una serie de exigencias a las que tu realidad se ve obligada a alinearse. Y esa formación, esa forma en la que tú reaccionas es tu síntoma. ¿Qué tan bien, qué tan mal, qué adaptable, qué tan desadaptable? ¿Sí? ¿Con qué resistencia, con qué plasticidad, con qué ecuanimidad? Ese es tu síntoma. ¿Sí? Y va a haber unas que te molesten más que otras. Igual en los convencionalismos interpersonales. El que una persona hable con groserías puede a ti alterarte o no. ¿Sí? Esa realidad ajena a ti, pero de la que tú eres copartícipe, te puede generar malestar o no, y en distintos grados. ¿Sí? La respuesta que tú tienes ante esa realidad ajena a ti es tu síntoma. Y una vez que te das cuenta de que esa reacción sintomática es más displacentera que placentera, tienes que hacer este desplazamiento, reconversión o cambio del destino del síntoma. ¿Sí? A veces puede ser al cuerpo mismo. Es una reacción de malestar al cuerpo, pues la cambio por otra. El fumar, por ejemplo, el tomar. Sabemos que fumar hace daño, que tomar hace daño. ¿Y por qué lo hacemos? Es una reacción sintomática. Y a pesar de que estamos torturando al cuerpo, lo hacemos por un destino sintomático menos placentero que por no hacerlo. O este, más, más placentero que no hacerlo. Y menos doloroso que sufrir por sus consecuencias, aunque las consecuencias después a largo plazo sean más fuertes. La cirrosis, el enfisema.
Yo fumo para reducir las reacciones sintomáticas de mi realidad en este momento, aún y sabiendo que a mediano o largo plazo voy a tener secuelas por esta forma en la que yo deconstruí el síntoma, en la que yo lo desplacé, ¿sí? Pero en este momento me sale más barato echarme un cigarrito que seguir con mi reacción sintomática. ¿Mm? Me sale más barato, aunque a la larga me salga más caro. La inmediatez de la reacción psicosomática. La reacción psicosomática me pide de forma inmediata una reacción de reducir malestar e incrementar el placer. Esa es la tendencia inmediata. De reducir displacer, aumentar placer. ¿Sí? Se ve como una proporción. Baja displacer, aumentando placer. Baja el placer porque aumenta el displacer. ¿Sí? Es una proporción. Cuando uno sube, el otro baja. ¿Sí? Entonces, en el tomar alcohol, en el fumar cigarro, el consumir una droga, es eso. ¿Sí? Hay uno por otro. Aún y sabiendo conscientemente, ¿sí? Que ya entramos a estas realidades de la pulsión de muerte. ¿Sí? Pero la pulsión de muerte es la energía que te lleva o es la energía de la que se sirve el síntoma para desplazarse de un lugar a otro. Esa es la pulsión. Pero estamos hablando del síntoma. ¿Sí? Entonces, un destino del síntoma es el cuerpo, donde casi siempre se manifiesta. Hacia sí, hacia mí y mi entorno. Ese es tal vez, el que mayor metas cumple o al que mayormente los síntomas recaen. ¿Sí? Entiéndase cuerpo no nada más como el soma, sino como todas esas formas que ahorita trato de presentarles. También la conducta, también los pensamientos como una reacción del estímulo y también como un pensamiento-acción. Cuando estamos hablando de la dimensión del síntoma, el pensamiento es acción, ¿sí? La emoción es acción, la gesticulación es acción, las ideas son acción, hablando en cuanto a síntoma, ¿sí? El síntoma, aun y cuando esté en el plano de las ideas, es acción, ¿sí? Esto es muy, muy importante. Bien, ¿cuál es lo otro? ¿Cuál es el otro destino y el que podríamos decir que es el más útil o del que podemos eh, aprender o no, más bien no crear o el que nos va a generar menos conflicto entre malestar, bienestar, placer, displacer, es la sublimación. Ese es el mejor. Uh-huh. ¿En dónde se manifiesta? Principalmente en el arte, ¿sí? O en la creación artística, que es diferente el arte que la creación artística. El arte como el mayor constructo de la cultura. La creación artística como tu producción a la cultura, hacia la cultura. Sea o no sea arte, tu producción, tu creación, tienen como finalidad adaptarte a la cultura, ¿sí? Aunque llegue a ser de cierta forma a veces una creación destructiva. Crear yo pistolas, por ejemplo. Es una forma de sublimar desde una pulsión de muerte hacia una pulsión de muerte. Crear destrucción, pero a fin de cuentas es creación, ¿sí? La vacuna es una creación de destrucción,
destrucción, construcción, porque va a destruir una entidad viva, un virus, ¿sí? Pero también construye vida humana o restaura vida humana. Esa es creación. Si yo creo Einstein, al descubrir las ecuaciones básicas para la bomba atómica, ¿sí? Él creó cultura. Fue la mano ambiciosa del ser humano pervertido en su psiquismo lo que usó esas fórmulas y ecuaciones para destruir. ¿Mm? Pero la creación no es mala. Lo malo, por llamarlo así, es el uso de la misma. Entonces, la creación es la mejor forma de encaminar o de desplazar el síntoma. El término se llama sublimar. Hay sublimaciones que te alejan de la concretización inmediata del deseo, de la obtención del placer. Y hay otras que solamente la disfrazan, pero las disfrazan de una forma muy artística, como estas primeras dos imágenes, esta escultura en mármol o el libro de 50 sombras de Grey, ¿sí? El desplazamiento de la formación sintomática fue muy semejante a la obtención de placer, ¿sí? ¿Y por qué aparece? Porque la obtención del placer tal cual como la deseo llega a ser más lastimosa y gravosa que la sustitución o el desplazamiento por. ¿Mm? El claro ejemplo, el hacer del baño, ¿sí? O, bueno, ya que toques ejemplo, el hacer del baño, ¿sí? La satisfacción es poder echar ese bultito de heces en un entorno privadito, en un baño bonito, aseadito. Esa necesidad biológica tiene una característica psíquica específica que tiene que darse bajo ciertas medidas, ¿sí? Y que a veces las condiciones no están como para. Uh-huh. Pongamos los ejemplos freudianos o los ejemplos más cotidianos. Eh, Regresemos a la fantasía de Jennifer López, ¿sí? En el momento en el que yo pueda ver a Jennifer López en vivo y a todo color, se va a despertar la posibilidad más fehaciente que he tenido hasta el momento para cumplir el deseo de echármela al plato. ¿Sí? Ahí se va a activar. Pero si la activo, por eso, bueno, también por eso está la S barra del sujeto en falta. ¿Sí? Entonces, tengo la posibilidad de tocar el deseo y de satisfacer ese deseo en un momento específico y lejos de acceder a él, me paralizo, ¿sí? Eso en el caso de las neurosis más comunes o de la neurosis. En el caso de la perversión, sí busca transgredir, pero también es ominoso porque aún y cuando tocando el deseo con los labios, termina por no generar la satisfacción predeterminada, proyectada, esperada, porque al momento de que nace el deseo, está dando vueltas y a cada vuelta de buscar encontrar la satisfacción de ese deseo, a cada vuelta genera una tensión más y se empieza a tensionar y tensionar y tensionar y tensionar y se vuelve cada vez más aspirante a
su cumplimiento de la forma más nítida posible. Nunca o casi nunca la expectativa es superada por la realidad. Prácticamente nunca. ¿Sí? Siempre la realidad se queda por debajo, la mayoría de las veces muy por debajo de la expectativa. Esa es la frustración por el deseo no cumplido o incluso por la fantasía cumplida. ¿Mm? No sé si sepan la historia de Elle James. Esta escritora tenía algunas mm, carencias, problemas en su vida afectiva y tenía ciertas aspiraciones a ella pues, encontrar con quién echar pata y las veces que tenía citas, pues se aventaba directo al tobogán del placer, pues porque decía que no sabía cuándo más iba a volver a tener sexo. ¿Sí? Era tanta su búsqueda de satisfacción que no la encontraba y cuando poquito había posibilidad de encontrarla, no se podía medir. ¿Mm? Y ya hubo un momento en el que pues no, su ámbito ya le generaba más malestar, el cumplir ese deseo le generaba más malestar. Escribe ese libro, proyecta en el libro sus fantasías, fantasías que ya no podía cumplir en la realidad y le dio una satisfacción doble, lejana del objeto de deseo, pero próxima al objeto de deseo. ¿Sí? Por eso la literatura y el arte erótico, romántico, las canciones, el 80% de las canciones hablan de amor, desamor. El 80% de las canciones hablan de amor, desamor. Eso es creación, proyecto en una construcción cultural, mi deseo disfrazado de no cumplimiento de deseo, pero en un lenguaje simbólico que por algo da el cumplimiento del deseo. ¿Sí? Para la actriz y el actor de la película de 50 sombras de Grey, no, no fue la película su cumplimiento de deseo. Para los personajes, tal vez, y lo determinará un poquito más el James o el director de la película, porque proyectaron una serie de deseos en su realización mediante esta creación cultural artística, que es una película, en este caso que es una escultura. Uh-huh. Y lo proyectaron de la forma en la que para el espectador, para la cultura, sea lo más vívida posible, lo más real posible, lo más realizable en la propia vida, aunque no sea realizable en la realidad. ¿Sí? Para muy pocas personas, tanto hombres como mujeres, es realizable lo que pasa en la trama de 50 sombras. ¿Sí? Tener el cuarto rojo, tener todos los juguetes, tener esa comunicación, tener esa estética, tener esa fluidez verbal, ¿sí? Para poquísima gente. Creo yo que menos del 0.2% de la población mundial. Mucho menos, ¿sí? Es posible eso. Y sin embargo fue una proyección de deseo grandísima. La moda es otra construcción de sublimación que aproxima al deseo, pero no lo cumple. Y aunque lo aleje, tiene que ver con ese cumplimiento. Ser algo que no puedo ser de otra forma. Esta moda, este disfraz, me ayudan a ser lo que quiero ser, aunque en realidad no lo sea. ¿Sí? Esta obra de arte, la del grito, ejemplifica
la angustia, el miedo. Esto ejemplifica la obra de arte. Está plasmada ahí. Está proyectada la sensación, la emoción, el afecto. Y al momento de estar proyectada ahí, hay una liberación, ¿sí? Los destinos del síntoma también están aquí expresados en el arte. Les decía, el síntoma, tanto como placer como displacer. En este ejemplo del grito, está muy marcado lo que es esta representación del síntoma como malestar. Lo expreso en el arte y al hacerlo copartícipe de los otros y que los demás se proyecten en esta formación artística, me ayuda a reducir mi formación sintomática con respecto a la angustia. En la moda, esa es mi creación. Mi creación, aunque cause miedo, aunque cause perversiones o prácticas eróticas, aunque cause consumismo, es la posibilidad que yo encontré para descargar la formación de mi síntoma. ¿Sí? Entonces, una de dos, en esos dos destinos que tiene principalmente el síntoma, ¿van al cuerpo y mi realidad o van a la creación de? Uno es hacia adentro, hacia mí, aunque tenga que ver con mi interacción, y el otro es hacia afuera como creación. ¿Sí? No se tendrían estas obras aclamadas, consumidas, pedidas, solicitadas, si no se pudiera sublimar, si no se pudiera crear a partir del deseo, de la necesidad, de la descarga, de la representación, de lograr poner en construcción cultural lo que es mi síntoma. ¿Sí? Eso es. Entonces, eso es en cuanto al método. Hasta aquí es en cuanto a la reestructuración en tanto método. La reestructuración en tanto técnica es esta. ¿Sí? La reestructuración en tanto método es esto. El síntoma, los destinos del síntoma. Esa verdad histórica. Esa es la reestructuración en tanto método. La reestructuración en tanto técnica es los pasos, digamos así, que se desarrollan en la asociación libre. El recordar, repetir, relaborar. Entonces, veámoslo así. La reestructuración del aparato psíquico en tanto método tiene que ver con las formaciones sintomáticas que van hacia el cuerpo o a crear arte, sublimar, en tanto método, y la reestructuración psíquica en tanto técnica van al recordar, repetir, elaborar, que son los pasos de la técnica. ¿Sí? Eso es. Hasta el momento, ¿vamos bien? Sí, maestro, muy bien. Maestro, ¿me podría repetir lo Muy de claro. ¿Lo de qué? lo de la reestructuración en cuanto a método era sublimar y La reestructuración en cuanto a método es lo que tiene que ver con el síntoma, su verdad histórica. Esa es la reestructuración psíquica en tanto método. Tiene que ver con la realidad del síntoma, que es la verdad histórica del sujeto, y tiene como destinos el cuerpo. Ojo, no nada más el soma, no la dimensión que ocupa mi cuerpo, sino todo lo que tiene que ver con mi cuerpo, la acción, la interacción, la sensación, la expresión, ¿sí? La expresión que doy como manifestación de mi síntoma. Eso es. Tiene que ver solamente conmigo y mi entorno cercano. Ese es el destino del síntoma.
un destino. El otro destino tiene que ver con la sublimación. Es una creación que le trasciende a mi entorno, aunque como tal no tenga mayor impacto. Lo vemos en el ámbito comercial, por ejemplo. Tú trabajas y lo que sea que produzcas en tu trabajo, no sabes el destinatario o no lo sabes a ciencia cierta, lo sabes muy poco. En cuanto al cuerpo, el destinatario sí lo conoces, ¿sí? El destinatario sí lo conoces. Esta manifestación del cuerpo, en tanto síntoma, va a ponerse en realidad interpersonal con tu hermano, con tu hermana, con tu amigo, con tu amiga, con una figura cercana a ti, en ese pasaje a la acción, a la interacción, en tanto cuerpo, ¿sí? Porque tu cuerpo está en esa realidad. Pasa a ser externo cuando está por encima, por fuera de esos círculos de interacción subjetiva. Cuando tu producción tiene un alcance más allá de tu entorno cercano. No conoces a tus clientes y en base de que no los conoces, tu producto tiene que ser más atractivo o más esencial necesario para que el cliente se lo lleve, lo consuma. ¿Sí? No sabes el alcance que tiene tu creación. Sabes el alcance que tiene tu cuerpo. El alcance que tiene tu creación, eso no. Si lo producimos al cuerpo como actividad física, como deporte, al hacer deporte, al practicar alguna actividad física, al practicar actividad física sigue siendo cuerpo. Al hacer deporte ya estamos hablando de creación, de sublimación. ¿Sí? Porque el deporte es algo de lo externo. El deporte es incluso metafísico, más allá de tu capacidad física. Está más allá, aunque lo puedas desarrollar. ¿Sí? Entonces, la reestructuración del aparato psíquico, en tanto método, es que yo, como persona, me tengo que posicionar o yo reacciono como persona ante lo que es o debería ser la exigencia de mi psiquismo. ¿Sí? En tanto método, el psicoanálisis nos va a decir que si tú sufres por tu realidad, ese sufrimiento se llama entramado sintomático. Sufres por tu realidad en tanto que tú tienes discrepancia contra lo que te dice la realidad que tienes que ser. ¿Sí? Y no más allá de estereotipos. ¿Sí? Más allá de estereotipos, sino de exigencias culturales. Los estereotipos son solo una exigencia cultural, pero el hecho de que para que tú tengas que ser psicóloga tienes que formarte X años, esa exigencia cultural no es estereotipo, es una normatividad. Y que tú te posiciones ante eso con malestar, ese es tu síntoma. La reestructuración de eso va a ser que tú, bajo tu premisa de malestar ante esos 4 años de formación psicológica, tú te formes de carácter más autodidacta, por ejemplo. Y aunque tú de carácter autodidacta después solicites el examen del Ceneval, no sé, y puedas aprobar y tener tu título de psicóloga, ese es un reposicionamiento tuyo ante esa exigencia cultural. Tú elegiste un reposicionamiento. Aunque te hayas tardado menos, aunque te hayas tardado más, tú te reposicionaste ante la exigencia de la cultura. ¿Sí?
la forma en la que tú construiste ese entorno tiene que ver con esta dimensión del cuerpo, tu propia capacidad. La creación que hagas con esa realidad a la que ya te estereotipaste como psicóloga, esa ya sería sublimación. Pero la reestructuración en tanto método es que hay exigencia sociocultural de lo que debe ser o de lo que tendría que ser tu psiquismo, las formas en las que tu psiquismo tiene que reaccionar, adaptarse, proponerse, producir. ¿Sí? En tanto método, esa reestructuración reposiciona esa en tanto método, esa exigencia te hace a ti el método que te reposiciones y no tengas que deconstruir esa exigencia, sino de construir la forma en la que tú te posicionas con esa exigencia. ¿Sí? O la reestructuras en cuanto a qué tanto tú te vas a pegar a esa exigencia. Y aunque en alguna forma no te digan psicóloga, pues es que psicoanálisis no es ser psicólogo, ¿sí? Ser psicoanalista no es ser psicólogo, o viceversa. Yo quiero ser psicoanalista, pero pues ya estudié psicología. No es tanto ser psicólogo para ser psicoanalista, ¿sí? Algo así. Esa es la reestructuración en tanto método, porque el método va a cuestionar las formas sistematizadas de conseguir las cosas. Entonces, por el método vamos a recorregir esos procesos. Aún y cuando construyamos otros procesos, estamos negando de cierta forma, cuestionando, mejor dicho, los procesos. Ese es el método en cuanto a reestructuración. ¿Sí? Creo que, no sé, tal vez te confundí más. El método. Gracias, maestro. Trataré de resumirlo así poquito. El método psicoanalítico tiene como premisa construir teoría acerca de lo inconsciente. ¿Sí? La teoría que hay sobre lo consciente tiene una sistematización, un procedimiento. Lo que va a ser el método psicoanalítico es hablar de una construcción de la realidad desde los procesos no sistematizados, no conscientes. Entonces, la estructura psíquica desde la conciencia tiene unas formaciones específicas. La estructura psíquica en tanto inconsciente va a cuestionar esas formas y te va a ayudar a que te posiciones de una forma distinta ante esas formas, ¿sí? Esa es la reconstrucción en tanto método. Esa es. La reconstrucción en tanto método va a hacerse con el cuerpo o con la sublimación, ¿sí? Con una acción subjetiva o con una creación metasubjetiva, con arte. Con esas dos formas vas a reposicionar esta verdad sintomática que es la reacción que tiene tu psiquismo ante la estructura psíquica consciente. ¿Sí? Esa es la reestructuración psíquica en tanto técnica va a ser el recordar, repetir, relaborar. ¿Sí? Esa va a ser la reestructuración psíquica en tanto técnica, que son los tiempos, por llamarlo así, de la clínica psicoanalítica, de la técnica de la asociación libre. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica el recordar o para qué recordar? El psicoanálisis también nos ayuda a evocar lo olvidado.
¿sí? A recordar lo olvidado, que en tanto olvidado no tiene el control de sus manifestaciones, de sus reacciones, ¿sí? En tanto que olvidado es más no consciente que en verdad desechado. Se cree mucho que lo olvidado es algo que no generó huella o que no está en la memoria, algo que ya no es parte de. Para esta visión psicoanalítica, desde la técnica, lo olvidado es más que olvidado no recordado. Entonces, la técnica nos va a ayudar a recordar, a evocar y quitarle el velo de olvido a esa situación, a ese momento, a esa sensación. Uh-huh. Y entonces, con ese recuerdo, poder construir un nuevo puente, un nuevo significante, una nueva representación para ese momento, ese suceso. Para eso es el recordar. ¿Sí? Lo olvidado, en Freud en 1912 nos dice que lo olvidado, que viene en las obras completas, en el tomo 12, es el tomo 12, ¿sí? Lo olvidado se limita las más de las veces a disolución de nexos, desconocimiento de consecuencias, aislamiento de recuerdos, ¿sí? Lo olvidado es ese rompimiento en una cadena significante. Lo olvidado busca cubrir un eslabón de la cadena para que su existencia consciente no te genere algo no voluntario, no presente. Esa es la función del olvidado, cubrir un eslabón significante, aislar, separar un significante de otro, ¿sí? Todos los significantes y representaciones se unen entre sí. El olvido es cubrir algunos de esos eslabones. ¿Mm? Para llegar a la verdad histórica, para poder ahora sí reconciliarte con los hechos vividos, para poder tú reparar una marca, afrenta, trauma en ti, necesitas quitar los velos de olvido para ver de frente al significante, ¿sí? Para eso es el recordar, para quitar los velos del olvido, ponerte de frente al significante y repetir simbólicamente la acción, el hecho, el trauma, pero desde una posición controlada, para que tú elijas cómo recordar tras esa repetición ese hecho, ¿sí? Ya que llegué a ese lugar traumático, doloroso, significativo, no recordado, ya que llegué, me enfrento al significante malestar, al significante que es como malestar, me enfrento a él y lo puedo quitar y poner lo que sea. Pero para poderlo quitar y poner lo que sea, que sería el reelaborar, tengo que repetir, ¿sí? Repetir en tanto discurso. Me pasó esto y esto y esto, y recuerdo esto y esto, y fue así y así y así. Ese es el repetir. Al momento de que estoy repitiéndolo en discurso, puedo usar el sinónimo que quiera, el cambio de representación y significante que yo quiera. Ajá. Pero si no lo repito, no lo puedo reconstruir, no lo puedo reelaborar, no puedo hacer que ese eslabón oculto por el velo del olvido, ¿sí? Se haga fuerte, se manifieste, esté presente y al tocarlo, al aparecer, no me moleste. Primero lo tengo que evocar, lo tengo que hacer presente nuevamente. Hacerlo presente nuevamente es repetir. Una vez que lo hago presente, ya lo puedo reacomodar. ¿Sí? Como un insulto, por ejemplo.
Me dicen pendejo, a mí. Necesito recordar, evocar ese momento en el que esa palabra me lastimó. Llego a ese momento, llego a ese suceso, vuelvo a repetir en el orden del discurso lo que pasó en ese momento y digo, no, pues sí, sí estoy medio güey. Tal vez no pendejo, pero fue lo que al otro se le ocurrió, sí lo hice mal, entonces, ok, medio güey nada más. Y yo me quedo con ese medio güey. Y para mí, cuando me digan, ¿te acuerdas cuando hiciste esa pendejada? Sí, soy medio güey. Ya no digo el pendejo, porque el pendejo me lastima más que el medio güey, solo lo cambié. Es un ejemplo burdo, pero en eso consiste, ¿sí? Repetir. Él empieza la cura con una repetición, hablando de un sujeto. La repetición es la transferencia del pasado olvidado, ¿sí? La repetición es la transferencia del pasado olvidado. Es traer un recuerdo, afecto, moción, representación del pasado cubierto por el velo del olvido al presente. La transferencia sabemos que es un depósito afectivo del pasado encarnado en el analista, en la analista. Traigo un afecto del pasado y lo pongo, lo deposito en mi analista. ¿Sí? La repetición es traer una huella olvidada y ponerla en el presente. Repetir posibilita volver a construir, ¿sí? Que es el reelaborar. Elegir con qué cara me voy a enfrentar a ese recuerdo, ¿sí? Yo mismo quitarme los pedazos que me faltan, elaborar una nueva versión de mi vida, de ese desmadre que yo traía, sin significar, sin poner en palabras, ¿sí? Freud, en ese mismo texto de Recordar, Repetir, Relaborar, de 1912, dice, es preciso que el paciente cobre el coraje de ocupar su atención en los fenómenos de su enfermedad. ¿Cuáles son esos fenómenos de su enfermedad? Las huellas que dejó el trauma, las huellas que dejó la experiencia, la sensación, el malestar, el afecto lastimado. ¿Sí? Esa historia que me lastimó en afecto tiene que, al momento de que yo repito, bueno, aquí lo dice Freud, el paciente tiene que cobrar el coraje, tiene que tener esa fuerza de voluntad para enfrentarse a los significantes olvidados, a eso cubierto por el dolor, que al estar cubierto por el dolor no lo quiero recordar y que cuando lo recuerdo me lastima recordarlo. Ese es tener coraje, se necesita tener coraje para enfrentarse a eso. Y una vez enfrentándome a eso, pueda yo deconfigurar la enfermedad y deje de ser sufriente y poner ya la cara que yo quiera ante ese recuerdo, quitarme lo que me estorba, aunque sea de mi propia historia, construir una nueva versión de mí a partir del desmadre que yo traía dentro, ¿sí? Ese desmadre muchas veces son ideas fuera de orden. Lo que veo como una crisis es más algo que está fuera del orden del discurso. Y cuando lo empiezo a decir, repitiendo, recordando, repitiendo y relaborando, ya puedo darle un orden a ese desmadre. ¿Sí? Muchas veces lo que vemos como un problema solamente es una perspectiva de desorden, que cambiamos de perspectiva y se ve un orden. No sé si han visto, yo me he tocado verlo en algunas imágenes o pequeños videitos actualmente, que hay como que unas pelotitas colgando desde el techo de un lugar y los ves desde una perspectiva y son unas pelotitas colgando y vas moviéndote y empiezan a tomar una figura y son eso, una figura,
que bajo una perspectiva tiene una figura, un fondo, tiene una forma. Desde otra perspectiva no tiene la mínima forma. ¿Sí? Eso es el relaborar. Elegir tú la perspectiva con la que vas a ver tu desmadre. ¿Sí? Eso es ya en la técnica, ya en el consultorio. Elegir tú la perspectiva con la que vas a ver tu desmadre, que a tus ojos va a ser tu orden. ¿Mm? A mucha gente le pasa que en su cuarto, en su closet, en su espacio personal, para todos puede decir, ay, tienes un desmadre, es mi desmadre. Este desmadre, así como lo ves, está ordenado para mí. ¿Mm? A eso se llega con la reelaboración en análisis. Esa es la reestructuración psíquica desde la técnica. ¿Sí? Esa es. ¿Va? Entonces, con esa, la finalidad del análisis no es la cura, sino el cese del malestar del síntoma que estructura al sujeto. Entonces, construir con los propios pedazos al yo, a un, no, construir con los propios pedazos un yo responsable de su deseo. ¿Sí? Esa es la finalidad del análisis. Construir con los propios pedazos un yo que sea responsable de su deseo. ¿Mm? Tomar en las manos tu energía, tu líbido, tu realidad y construir con esas pequeñas imágenes chiquitas tuyas, con esas huellas de memoria, con esos hechos vividos, una imagen más integral de ti, pedacito a pedacito. ¿Sí? Y que seas dueño de tus pensamientos, de tus deseos, de tus aspiraciones. Ya hablando incluso hasta poéticamente, a eso se llega con el análisis. Y esa es tu reestructuración. Porque si, en esa teoría, si no haces esa reconstrucción, vas a vivir alienado o sufriente a la exigencia de lo que debes, del debería ser, del deber ser como sujeto, del deber ser como hija, como hijo, del deber ser como esposa, esposo, del deber ser como amigo, amiga, del deber ser como profesionista. ¿Sí? Necesitas una deconstrucción, reconstrucción de tu estructura psíquica para no sufrir ante ese deber. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario, duda, queja, inquietud, algo pendiente? Las escucho. Todo bien, maestro, gracias. Demasiado interesante, maestro. Sí, me detuve mucho más en esto de la reestructura en tanto método, porque aparte de que es el módulo, sí es lo más complicado, porque la reestructura en tanto técnica, en tanto la clínica psicoanalítica, esa es más común. Esa, pues, cualquier persona que ha ido a análisis, al menos una, dos, tres sesiones, lo ve. No lo hace, no lo logra, no se logra tal vez en un año, 2 años de análisis, pero sí se va construyendo. De hecho, la reestructuración desde la clínica es un proceso constante, ¿sí? Como lo diría Freud, un análisis interminable. No termina por ser un proceso cerrado en algún momento, ¿sí? Pero sin embargo, es la tirada, esa reconstrucción de la estructura. En gran parte, diría Freud, tú no eres responsable de tu estructura.
Eres responsable, diría Sartre, de lo que haces contigo, con lo que te dejaron para hacer, ¿sí? Esa es una frase muy rica que incluso la cita Lacan. El yo es lo que hace, el yo es semejante al ser, lo pone un poquito Lacan. Pero Sartre en el ser y la nada dice, el ser es lo que hace con lo que hicieron de él. Lacan diría, el yo es lo que se puede hacer con el resto del deseo. ¿Sí? El yo es lo que se puede hacer con el resto del deseo, lo que se puede ser y hacer con el resto del deseo. Eso es el yo. Uh-huh. Entonces, regresando a esta realidad freudiana, la reestructuración va a ser la posibilidad que tienes tú al indagar en tu inconsciente para poder hacer algo un poco distinto con lo que te dijeron que tenías que ser y hacer. ¿Sí? Haciendo el conglomerado de las tres, de lo que dice Sartre, de lo que dice Lacan y de lo que diría Freud. ¿Sí? La reconstrucción de tu estructura psíquica es la posibilidad que se tiene tras indagar en lo inconsciente de hacer algo distinto a esa estructura rígida que te da la existencia consciente, ¿sí? La existencia consciente te da una estructura, hasta inconsciente, pero indagar en tu inconsciente te posibilita que reestructures esa estructura, ¿sí? Eso es. Y aquí está, hacerlo desde la teoría como método o hacerlo desde la técnica. ¿Y por qué hago esa diferencia? Porque por decir, hay muchas personas psicóticas, hay muchas personas neuróticas que no han pasado por análisis y sin embargo con su sublimación, con su creación artística, con su elaboración de realidad interhumana, saben lidiar con su deseo y deconstruyen, poquito que sea, su estructura psíquica. Cambian las posibilidades de ser a unas realizaciones más propias para el ser. ¿Sí? Hay circunstancias que te cambian. Mucha gente dice, yo llegué a X acción y eso me salvó la vida. Uh-huh. Esa X acción que me salvó la vida es una reestructuración sin meterle psicoanálisis. Pero si hay un método de reconstructivo de tu psiquismo, haciendo arte, ¿sí? Salvador Dalí, Leonardo da Vinci, muchísimos personajes psicóticos, presicóticos, hasta perversos, el Marqués de Sade, ¿sí? Sin hacer análisis, construyeron una realidad psíquica distinta, una estructura psíquica distinta. Eso es en tanto método, la reestructuración. El método entonces nos va a decir que sí hay posibilidad de reestructurar tu psiquismo sin análisis. Uh-huh. Mediante el cuerpo, mediante la sublimación. Uh-huh. Va a ser más difícil, va a ser más latoso, va a ser más sufriente o va a ser muchísimo más sacrificante hacer esa reestructuración. Pero sí se puede. El método lo dice. La otra forma de reestructurarlo es con la técnica, yendo a análisis. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, ¿Alguna maestro. duda? ¿Comentario? ¿Algo que haya quedado por ahí suelto? ¿No? Maestro, ¿Sí? también la reestructuración a través de la sublimación podría ser iniciar un nuevo proyecto, como por ejemplo
estudiar o emprender algo nuevo, no precisamente tiene que ser arte o tiene que Sí, ser a fuerzas arte. es creación, ¿sí? Okey. Es creación. Un ejemplo, digamos que el ejemplo más común que podemos tener es: me cambio de país, me cambio de nombre, cambio de identidad, ¿sí? Ujú, El programa que vemos en las películas de protección a testigos es eso, ujú. te posibilita una estructura psíquica distinta, otro nombre, otra historia, ¿sí? Con ese programa de protección a testigos te dan otra historia, otra identidad. Eso es. Okey. Ujú. Gracias, maestro. Sin hacer arte. Si te quedas en tu mismo círculo, lo que puedes hacer es